Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Diego Alejandro Villavicencio Armijos, estudiante de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo, o más conocida como técnico, del segundo año de bachillerato. Bueno, mi persona el día de hoy les va a hablar sobre la replicación del ADN. Bueno, lo primero que debemos de entender es qué es el ADN. El ADN es donde guarda toda nuestra información completa, nuestra información genética. Sobre todo, yo les voy a hablar sobre la fase de la replicación. Existen tres fases: la replicación, la traducción y la transcripción. Bueno, la replicación. ¿Qué es la replicación? La replicación es el proceso el cual mediante se copia del ADN paterno, creando células hijas a base del progenitor. ¿A qué se refiere con esto? Que el progenitor es la molécula principal y este crea dos células hijas con el mismo material genético. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las principales características. Bueno, como primer punto, la replicación es el proceso semiconservador. ¿A qué se refiere con esto? Que es donde una molécula sirve como molde para la nueva síntesis, donde crea dos nuevas moléculas, con una molécula con una cadena nueva y una con una cadena vieja. Bueno, como segundo punto tenemos la replicación comienza en un punto del ADN. ¿A qué se refiere con esto? Que con la enzima helicasa inicia en el punto de origen donde rompe los puentes de hidrógeno y ese es nuestro punto de origen para la replicación del ADN. Bueno, como tercer punto tenemos la replicación es bidireccional. ¿A qué se refiere? Que esta inicia desde el punto de origen y se dirige hacia los extremos, siguiendo dos direcciones porque se rompen los puentes de hidrógeno y sigue las dos hebras. Bueno, como cuarto punto tenemos la síntesis, se desarrolla en dirección de 5' y 3' o de 3' a 5', ya que cada hebra sigue esa dirección. Bueno, como final y quinto punto tenemos la síntesis del ADN es semidiscontinua. ¿A qué se refiere? Que una hebra hace la replicación directa y la otra hebra es semidiscontinua, o sea, va un proceso tras otro proceso y no es directa como la otra hebra. Continuando con el siguiente punto tenemos el proceso de replicación del ADN, para el cual mediante se hace sobre varias enzimas. Por ejemplo, las enzimas son el proceso en el cual las células generan una copia de su ADN. Como la primera enzima principal tenemos la topoisomerasa, la cual desenrolla la cadena y libera tensión. La segunda que tenemos es la helicasa, la que rompe los puentes de hidrógeno y crea la horquilla de replicación. Como tercera tenemos las proteínas estabilizadoras, las cuales evitan que la cadena se vuelva a unir o a enrollarse. Bueno, como tercera tenemos la primasa. La primasa es la que crea un cebador para que la polimerasa logre sintetizar los nucleótidos. Bueno, mediante las fases de la replicación son tres: la iniciación, elongación y terminación. Les voy a hablar sobre la iniciación. Bueno, la iniciación inicia con la topoisomerasa que desenrolla la cadena y libera tensión. Como segunda tenemos la helicasa que rompe los puentes de hidrógeno y crea la horquilla de replicación. Bueno, y con la primasa crea un cebador llamado prime y con este ayuda a que la polimerasa vaya sintetizando los nucleótidos. Ya, y con esto así se podría dar la replicación. Y como último tenemos la ligasa. ¿Cuál es la función de la ligasa? La ligasa es sellar y limpiar todos los errores que se dé en la cadena. Bueno, y a la hora que la polimerasa sintetice los nucleótidos, esta sintetiza adenina, timina, citosina y guanina. Estas se encuentran en el ADN. ¿Y cómo se dan? Por ejemplo, como pueden observar aquí en el gráfico, se da mediante varios colores, que la adenina es el color verdecito y la timina es el color moradito. Y estas se dan así continuamente: adenina, timina, timina, adenina y citosina, guanina y guanina, citosina. Y esto se da así. Y como pueden observar, así es el proceso de la replicación. Gracias.